Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por tu invitación. Muy bien, muchas gracias. Ahorita estamos viviendo retos interesantes, tanto desde nuestro cambio de país de residencia, como mi esposa, quien tú conoces, Grace, quien también es psicóloga y también es terapeuta. Ahorita está estudiando otra especialidad. Y pues mi hijo de 5 años, Franco, está yendo a la escuela. Entonces, todos estamos adaptándonos a una etapa diferente de nuestras vidas. Claro que sí, justamente acabo de lanzar un nuevo programa de transformación personal, se llama Transmutare, y bueno, se llama Transmutare, viene del latín, que significa cambiar de forma, y es un programa de transformación personal de alto impacto. Pues mira, es un programa que está diseñado para las personas que están buscando una solución muy específica para mejorar su calidad de vida y la forma como se relacionan con su realidad. Y pues bueno, por eso me gusta llamarlo un programa de alquimia personal. Desde que yo soy muy pequeño siempre he sentido una fascinación muy particular con respecto a textos antiguos que se refieren al antiguo arte de modificar metales, los que se le llamaban metales vulgares o nobles, en metales como el oro, que se les llamaba metales complejos. Y pues bueno, durante una gran parte de mi vida me dediqué como hobby a investigar sobre este tipo de textos. Y pues bueno, hoy en día te puedo decir que estos grandes hombres que escribieron aquellos textos no estaban hablando precisamente de metales físicos, sino que más bien estaban hablando de niveles de conciencia. Estas personas estaban buscando la forma de elevar niveles de conciencia mundanos a niveles de conciencia mucho más elevados. Bueno, hace mucho que gracias a la investigación tanto en neurociencias como en campos como la física teórica y la física cuántica, sabemos que la realidad es meramente una proyección de un observador consciente. Es decir, gracias a que un sujeto, un individuo, observa su realidad, organiza esta realidad. Entonces, pues básicamente lo que hacemos a través de este programa es enseñarle a las personas a organizar su realidad que vaya mucho más acorde con su nivel de conciencia. Bueno, como sabes, he dedicado los últimos años de mi vida a acompañar a personas en sus procesos de crisis y transformación personal como terapeuta. Y es a lo largo de estos años que he notado ciertos patrones en los consultantes que no necesariamente están relacionados con ninguna patología psicológica. Después de mucha frustración, mucha investigación, tanto en modelos terapéuticos ortodoxos como en otros un poco más integrativos, como los modelos de Oriente, por ejemplo, es que choqué de frente con la respuesta, básicamente. Sí, claro. En el año 2009, 2 años después de la muerte de mi madre, que como sabes fue una persona muy importante en mi vida, entré en una depresión funcional en la que pues fue un momento de mucho trabajo y en lugar de conectar con mi emoción decidí evadirla por mucho tiempo. Fue un momento de mucho trabajo, de mucha interacción social, de mucho desenfreno incluso. Y es gracias a este proceso que en algún momento en ese año empiezo a sentir una cierta incomodidad en la ingle, que era como un dolor extraño, un dolor irradiado. Voy con el médico para que me revise y pues después de algunos estudios y una angustiosa espera, me dice que tengo cáncer de testículo. Pues a partir de ese momento empiezan, ya sabes, los estudios, las biopsias, y de esas biopsias sale que el tipo de cáncer que tengo es un cáncer muy agresivo, y es así que después de extirpar el testículo y mandarlo a patología, descubren que no se trata de un tipo de cáncer, sino de 3 diferentes tipos de cáncer, y que se estaban reproduciendo a una velocidad bastante acelerada,
Normalmente el cáncer, para darte una referencia, cicla o se reproduce, se multiplica por días. El mío se replicaba cada hora. Entonces, eso hizo que para cuando me hicieran los estudios de imagen, pues bueno, descubrieron que había metástasis ya por todos lados. De hecho, el estadio de cáncer que me diagnosticaron fue el estadio 4. El cáncer solamente tiene 5. Y eso significaba que yo tenía metástasis, de hecho tenía yo más de 20 tumores distribuidos ya en tórax. E incluso tenía yo ya tumores en pulmones y en ganglios. Entonces fue una etapa complicada. Acudí con un oncólogo y el oncólogo básicamente me dijo que era una situación bastante compleja, que de hecho la radioterapia tradicional no iba a funcionar en mi caso porque la mezcla de cáncer que yo tenía era resistente a radioterapia y también era resistente a los métodos tradicionales de quimioterapia. Entonces, pues bueno, me dijo que íbamos a probar las alternativas prácticamente experimentales para ver qué se obtenía con eso. Y fue en ese momento cuando me dijo que las esperanzas eran muy pocas, que algo dentro de mí me dijo, esto no me suena, no. El que sencillamente me digan que un día mi vida iba normal y al día siguiente ya estaba yo condenado a muerte, algo en ese enfoque no me hizo sentido. Así que decidí recurrir a respuestas alternativas y dentro de estas respuestas alternativas apareció en mí una idea. Y la idea fue, al final el cáncer es resultado de algo. Hay variables que están haciendo que el cáncer ocurra, que el cáncer se reproduzca. Entonces, si alteramos las variables, pues entonces tendría que alterarse también el cáncer. Y empecé a caminar en ese sentido, modificándolo todo. Y cuando digo todo, me refiero a realmente modificarlo todo. Mi alimentación, mis hábitos de sueño, mis hábitos mentales, hábitos emocionales, incluso la forma como me relacionaba yo con recuerdos de situaciones, de experiencias a lo largo de mi vida, desde mi infancia hasta la muerte de mi madre incluso. Y es muy curioso porque cuando yo comienzo a realizar esta transformación en los estudios de química que me estaban haciendo, química sanguínea, donde se medían los marcadores tumorales, empezó a haber una disminución en la forma como se reproducía el cáncer. Y pues bueno, después de un tiempo, al final decidí interrumpir la medicina alopática, decidí interrumpir el tratamiento, dejó de darme sentido. Y pues bueno, aún en contra de las sugerencias, de las recomendaciones del médico, pues bueno, aquí estoy, después de más de 10 años de esa experiencia. Sí lo fue. Te puedo decir que es la época más difícil de toda mi vida, porque básicamente me dieron dos opciones: o cambias o te mueres. Y lo que yo hice con esa alternativa fue intentarlo todo, absolutamente todo. Y pues funcionó, y aquí estoy. Y no solamente dejé de ver al cáncer como una enfermedad, que ese fue uno de los grandes aprendizajes que me dejó. Hoy en día agradezco al cáncer su visita porque fue un gran maestro. El cáncer viene a enseñarnos algo, viene a enseñarnos que la forma como nos estamos relacionando nos está matando a más de un nivel. Y el cáncer solamente lo hace evidente, lo hace más claro. Entonces, en el momento en el que yo dejé de pelearme contra el cáncer, porque al final el cáncer, pues eran mis células. Y el pelear contra mis propias células, pues es librar una batalla contra uno mismo. Entonces, en el momento en el que dije, basta, no eres mi enemigo, estás aquí con un objetivo y quiero entender ese objetivo y ayudarte a lograr ese objetivo, en ese momento las cosas cambiaron radicalmente. Gracias a ese cambio de enfoque te puedo decir que estoy aquí el día de hoy. No, para nada, jamás haría una aseveración de ese tipo.
De hecho, estoy muy agradecido con la medicina alópata porque creo que jugó un rol fundamental en mi proceso de recuperación. Pero también, conforme hemos evolucionado, nos hemos dado cuenta que cuando ampliamos un poco más el enfoque, logramos mejores resultados. Y eso fue lo que yo hice. Lo que yo hice fue escuchar lo que me estaban diciendo mis médicos, pero al mismo tiempo escuchar otras explicaciones alternativas de mi experiencia, de mi caso, de mi situación peculiar, y tratar de integrar ambas respuestas. Y fue a través de, en su momento, seguir la medicina alopática y en su momento también seguir modelos integrativos alternativos, que creo que se logró el resultado final, que es al final pues que el cáncer está en remisión desde hace más de 10 años. Lo primero que les diría es que es importante aceptar que el proceso los va a cambiar, los va a transformar completamente. Y entre menos resistencia presenten al proceso, van a sufrir mucho menos. Y entre más estén dispuestos a tomar un rol activo en su proceso de transformación y no uno pasivo simplemente como pacientes, van a lograr mejores resultados. Esa sería mi recomendación. Precisamente, cuando mis médicos me indican que me encuentro en remisión y yo regreso al consultorio a trabajar, empecé a utilizar algunas de las estrategias que yo utilicé en mí mismo durante este proceso con pacientes que ya llevaban tiempo atorados en sus procesos personales. Y es entonces que empiezo a notar cambios reales en estas personas. En el momento en el que empezaron a aplicar este tipo de estrategias, la forma como se vinculaban con su realidad empezó a cambiar y los resultados que observaron empezaron a ser cada vez más notorios. Claro, recuerdo el caso de una mujer que estaba muy atorada en su proceso. Ella estaba diagnosticada con depresión mayor, llevaba ya varios intentos de suicidio, y cuando ella empezó a utilizar estas estrategias, pues su enfoque con respecto a la vida cambió radicalmente. Hoy en día te puedo decir que ella, número uno, logró su sueño de poner su propia empresa. Dos, se casó con su pareja de la secundaria y ahorita están en vías de esperar un bebé. Entonces, creo que ese es uno de mis grandes casos de éxito. Bueno, en primer lugar, porque cada vez más se están hablando de este tipo de formas alternativas e integrativas para recuperar la conexión con nosotros mismos. Esto se puede ver en redes sociales, esto se puede ver en la televisión tradicional, esto se puede ver incluso en las películas. Es muy común ver en redes sociales, por ejemplo, a jóvenes hablando de cosas como niveles de conciencia, meditación, atención plena, modificación de realidad. Y pues bueno, eso es lo que me hace pensar que esta generación está mucho más abierta a escuchar de este tipo de alternativas. Definitivamente. Definitivamente, porque comienza desde la base, desde el reconectar al individuo con su cuerpo, con sus emociones, tomar una relación diferente con su mente y con la forma como interpreta su realidad. Entonces, creo firmemente en que estas estrategias pueden generar un cambio radical en la calidad de vida de una persona. Les diría que dejen de verse como víctimas, como agentes pasivos ante una realidad, como si ellos no tuvieran control sobre ella. Que empezaran a hacerse responsables de sus acciones, de sus emociones, de sus pensamientos y de lo que están o no haciendo para lograr vivir la vida que desean vivir. Que se enfoquen en las cosas que pueden controlar y que las que no pueden controlar dejen de prestarles atención, porque es una pérdida de tiempo y de energía.
Bueno, acaba de lanzarse el primer módulo del programa en México y pues estamos muy ansiosos de ver el resultado. Después hay un libro cocinándose que esperamos se logre concretar para el próximo año. Y hay por ahí algunas entrevistas y un par de presentaciones que bueno, ya te estaré dando detalle para que tú los pongas en tus redes sociales para invitar a todos y que estén atentos de lo que sigue. Bueno, antes que nada agradecerte a ti por la invitación y a la audiencia el decirles, número uno, invitarlos a replantearse hasta qué punto están dispuestos a dejar pasar el tiempo para empezar a construir la vida que quieren. Esa sería mi invitación. Y el decirles, recursos hay muchos. No necesitan pagar para obtener estos recursos. Las redes sociales están plagados de mensajes que los pueden ayudar en su proceso de búsqueda y descubrimiento personal. Llénense de la mayor cantidad de conocimiento que puedan y sobre todo, apliquen las cosas. Busquen una fuente, aplíquenlo en su vida y si funciona, lo repiten. Si no funciona, lo dejan. Lo que no se vale es decir, no, esto no me suena, no lo voy a aplicar porque no me suena. No, primero aplíquenlo y después decidan si les funciona o no les funciona. Y pues muchísimas gracias por escuchar.